Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Déjenme poner el cronómetro para que no nos pasemos en el tiempo. Qué bueno poder verlos. Espero que estén bien. Ha llegado febrero y ya no queda nada para arrancar el año más formalmente. ¿Salieron todos de vacaciones ya? ¿No? Bueno, esperamos que en la misericordia de Dios puedan salir, aunque sea una escapadita. Mientras esté acá en Santiago, le recordamos que la iglesia sigue funcionando con normalidad, así que si está en Santiago, congréguese. Es bueno venir, Dios no sale de vacaciones, Él siempre está presente. La última vez que estuve acá, hace aproximadamente 6 semanas atrás, compartía el último mensaje que me tocó compartir para el cierre del año y compartía este pasaje que está en Génesis 26, 17 y 18, cuando es una historia en que Isaac vuelve y estamos hablando sobre reabrir pozos antiguos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Qué importante es que a veces podemos encontrar agua fresca en pozos antiguos. Por eso que es súper importante que antes que termine el verano, en estas semanas ya que quedan, tómese un tiempo, vayan a YouTube, a nuestro canal de YouTube y vuelva a escuchar esas prédicas. Muchos mensajes que nos hablaron. Si usted es una persona que toma notas, ¿alguien toma notas? Apunte, ¿sí? Yo tomo notas, mi señor también. Es súper bueno porque a veces, la memoria es frágil, nos olvidamos de cosas. Y no siempre anoto todo lo que están diciendo en la prédica, pero las cosas que Dios me está hablando a mí en la prédica. Así que si ha tomado apuntes, vuelva a leer sus apuntes. Si es que recibió alguna palabra, vuelva a revisarla. Es importante que antes de que se acabe el verano, tome un tiempo para revisar las cosas que Dios ya nos dijo en las que teníamos que caminar. Así es que una pausa ahora en esta serie de lecciones en las aguas durante el verano. Estamos haciendo una serie de enseñanzas que se llama Historias de Gracia. ¿Le ha gustado? ¿Han escuchado algunas? Felipe nos compartía la primera semana, ¿cierto?, sobre Gedeón. La semana pasada el pastor Renato también nos compartía sobre la historia de Jesús cuando él sanaba al siervo de un centurión. Si es que se perdió alguna de esas enseñanzas, no se preocupe, están en YouTube, puede ingresar y verlas nuevamente, puede volver a escucharlas. Así que bueno, quiero comenzar con la enseñanza del día de hoy. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todos los detalles, todas las formas, Señor, sean grandes, gigantes. Señor, como cuando caían los muros, Señor, de Jericó. Señor, tú haces milagros grandes como esos, pero, Señor, tú también eres el Dios que te glorifica en lo pequeño, el que pone pan en nuestra mesa. Gracias, Señor, por cada uno de los milagros que haces, Señor, por la provisión tuya, sea grande o sea pequeña. Sabemos que tú estás presente constantemente, Señor. Y Dios, yo sé que tú quieres hablarnos, Señor. Yo sé que, Señor, tu iglesia, Señor, tú la formaste, tú moriste por ella, Señor, para que en este lugar, Señor, por medio de tu palabra, Señor, seamos transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Y es eso lo que queremos hacer. No queremos salir igual como llegamos esta mañana. No queremos irnos igual, Señor, como nos despertamos, Señor. Haz algo, Señor, en nuestro corazón, Señor. Tú, cuando contabas la parábola del sembrador, decías que habían muchos tipos de tierra y que no en todos los corazones tu palabra daba fruto, Señor. Encuentra en nuestro corazón esta mañana una tierra fértil, Señor, para que dé una cosecha abundante, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y Señor, sometemos todo, Señor, someto las palabras que voy a decir, Señor, sometemos nuestros propios pensamientos, Señor, lo que el enemigo quiera hacer para distraernos en esta mañana, lo sujetamos, Señor, para que sea solamente tu palabra lo que sea plantado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quisiera comenzar el día de hoy haciéndoles esta pregunta. ¿Cómo le gustaría ser recordado?
¿Ha pensado eso? Pregúntele a la persona de al lado, ¿cómo le gustaría ser recordado? Cristian, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Que haya dejado alguna huella en alguien. Es súper importante que tomemos un segundo. Hace un par de semanas atrás estábamos en nuestro retiro anual de la iglesia. Si se lo perdió, mi recomendación la próxima vez, haga un esfuerzo, vaya ahorrando platita durante el año para que pueda asistir, ahorre tiempo. Es súper bueno la palabra que se comunica, la comunión que hay. Y nuestro hermano Ricardo, el pastor Ricardo, nos contaba sobre los propósitos. Es importante porque si no tenemos un lugar donde llegar, podemos terminar en cualquier lugar. Hay un dicho, no recuerdo ahora cómo va, que es algo como el barco que no tiene puerto, cualquier viento le es favorable, algo así, ¿puede ser? ¿Lo han escuchado o no? No importa, no es una prédica de dichos, así que no se preocupe, pero entiende la idea. Y le hago esta pregunta, ¿le gustaría ser recordado por sus aciertos o por sus errores? Cuando uno busca en la historia hay grandes errores que nosotros recordamos. Por ejemplo, ¿alguien recuerda este error? El Titanic, un gigantesco barco construido en 1912, se hundió después de chocar con un iceberg. La tragedia dejó un saldo de 1.532 personas muertas de los 2.222 pasajeros que iban a bordo. Y se produjo, a criterio de la gente que más sabe, por una serie de errores humanos, partiendo por el hecho de que, como se consideraba insumergible, no pusieron suficientes botes salvavidas. También se responsabilizó al capitán por conducir demasiado rápido. También le echaron la culpa hasta a Frederick Flett, el vigía que tenía que avisar si es que había algo que se veía. Increíblemente él no tenía sus binoculares porque por instrucción del capitán tenían que permanecer guardados. Una serie de errores que si quizás, no hubiera ocurrido, Jack y Rose hubieran seguido juntos todo el resto de la vida. Errores, grandes errores, pero también hay algunos errores que son más pequeños en la historia, que no son tan relevantes y que bordean el borde de lo cómico, ¿cierto? ¿Alguien sabe quién es Steve Harvey? Fue el presentador de Miss Universo en 2015 y anunció que la representante de Colombia era la Miss Universo. Cuando le pasan la corona, le pasan las flores, se baja y le dicen, compadre, metiste la pata, era la otra, pero ya no importa, no te preocupes, lo vamos a hacer el día de mañana. Mi señora me contaba que Steve Harvey dijo, no, yo lo voy a solucionar ahora. Fue decisión de él, subió y dijo, señorita Colombia, que estaba así llorando, la Miss Colombia, y le dicen, lo lamento, pero había un error, tú no eres la ganadora, es la niña de Filipinas. Así que, ¿a quién no le ha pasado? Lo lamento mucho, hay errores como esos. Y le quisiera hacer esta pregunta, ¿qué le pasa a usted cuando ve esta siguiente fotografía, por ejemplo? Yo sé exacto lo que le pasa al Benja, porque estaba con él esa tarde. No terminó en el piso llorando como mi mamá, pero casi. Ya han pasado 4 años de esa fotografía y duele como el primer día. Tema sensible, pero bueno, tendremos que esperar otros 4 años más para ver si ahora pasamos de octavo, ya que nos fuimos. Hay gente, eso sí, que se alegra cuando otra persona comete un error porque te ayuda a ti. Quizás con esto se van a olvidar del penal, decía Caselli. Pero bueno, esa es otra historia aparte. Y les vuelvo a preguntar, ¿cómo les gustaría ser recordado? Lo que me encanta de esta serie es que la gracia nos recuerda que independiente de los errores que cometiéramos, Dios nos dio una segunda oportunidad. En algunos casos, una tercera, una cuarta, una quinta. Y me preguntaba qué es la gracia. Felipe y Renato han hablado de lo que significa la palabra griega, ¿cierto? Charis o cariz, ¿cierto? Que de ahí viene la palabra carisma dentro de otras.
El profesor de griego les puede dar más detalles sobre eso. Yo solamente puse un copy-paste nomás para seguir lo que estaba diciendo el pastor Felipe Aguilar, pero nos hablaban de qué significa esta palabra en su contexto hebreo y griego. Y quisiera compartirles una definición que me gusta mucho. Gracia es el gratuito favor soberano en ayuda de aquel que nada merece. Me encanta esa definición porque me incluyo en eso. Yo, en lo personal, no merecía nada y Dios me lo dio todo, solamente por su gracia. La Bridget siempre comenta cómo ella aprendió la diferencia entre misericordia y gracia. Decía que gracia es recibir lo que no merezco, mientras que misericordia es no recibir lo que sí merezco. Nosotros merecíamos el castigo de Dios por nuestro pecado, pero por su misericordia no lo recibimos. Pero su gracia nos dio también lo que nosotros no merecíamos, que era una vida y una vida abundante. Gracia es cuando alguien no merece nada y se le da todo. Y la gracia es la razón por la cual usted y yo estamos acá. Así que quisiera compartirles un ejemplo. Esta serie se llama Historias de Gracia y quisiera compartir un poco sobre la historia de Abraham. Abraham vivió 400 años aproximadamente antes de que llegara la ley, y la Biblia nos dice que Dios prometió bendecir a Abraham por su gracia. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, del versículo 1 al 3, «Deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra». Y en esa promesa estamos incluidos nosotros. Un par de cosas que me llaman la atención es que en el momento que Dios se le aparece a Abraham, siempre está diciendo las cosas que él hará. Hay que recalcar que Dios quería hacer por Abraham y no era lo que Abraham podía hacer para merecerlo. No voy a entrar sobre el tema de si estaba predestinado, si no estaba predestinado. No voy a entrar sobre el tema de la soberanía de Dios. Si es que tiene alguna duda, puede consultarlo con su discipulador, con sus pastores. Pero es interesante que Dios llama a Abraham y lo usa a pesar de todos los errores que él cometió. ¿Cómo pudo alcanzar la gracia de Dios a tener una relación con él? Y Pablo nos dice que era por la fe. Por la fe Abraham alcanzó la gracia de Dios. Abraham fue declarado justo por su fe y no por sus obras. Abraham no consiguió lo que Dios hizo por él. Él no lo merecía, no trabajó para tenerlo. Lo que Abraham hizo fue creerle a Dios y vivir en base a lo que había creído. Y Felipe nos comentaba cuando recién compartía esta serie, ese pasaje de Efesios 2, 8 y 9 que dice que por gracia son salvos, es por medio de la fe, y que esto no es de ustedes, no es que ustedes se lo ganaron, sino que es un don, es un regalo de Dios, no por ninguna obra, para que nadie se gloríe en sí mismo. Así que haciendo eco de eso, retratando un poco la historia de Abraham, Pablo nos cuenta en Romanos 4, del 1 al 5, dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Es la fe, es creerle a Dios lo que nos abre las puertas para disfrutar de su gracia, para acceder a su gracia. Abraham no fue justificado por lo que había hecho, no
no era que Dios le pasó un checklist, le dijo, si tú cumples con todas estas cosas, yo te voy a bendecir. Dios lo llamó y fue por su gracia que lo utilizó. Como decía, no accedió a la gracia por una serie de actos. Si fuera así, no hubiera podido. No sé cuántos lo recuerdan, pero Abraham no era una blanca paloma. Solamente para hacer una breve historia, si usted quiere, están ahí con los pasajes, para que lo pueda revisar después en su casa, más tranquilo. Pero solamente por mencionar algunas. Abraham tenía una mentira muy recurrente. Cada vez que llegaba a algún lugar donde se sentía en riesgo, él decía, no, es que ella no es mi señora, es mi hermana. Porque tenía miedo que si decía que era su señora, lo iban a matar porque era muy bonita. Así que él decía, no, Sara es mi hermana. Entonces, para no tener ningún problema, y Dios varias veces se le apareció a algunos reyes en sueños, por ejemplo, y le dijo, si tú la tocas a esa mujer, date por muerto. Entonces el rey después llamaba a Abraham y le decía, oye, pero ¿qué me hiciste hacer? Y ahí Abraham decía, bueno, es que pensé que me iba a matar, y constantemente la misma mentira. Interesantemente, un pecado que Isaac repitió también, su hijo. También vemos que desde el momento del llamado, Abraham estaba constantemente intentando darle una manito a Dios. Él le había dicho que por medio de tu descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Sara no podía tener hijos. Así que empezó Abraham diciendo, bueno, nombré heredero a mi mayordomo ya que no tengo hijos. Así que si yo muero, ¿para qué le herede todas las cosas? Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Ahí estaba Abraham nuevamente, no confiando. Trató a Lot como heredero, dándole que eligiera la parte de la tierra que él quería, hasta que se fue a Sodoma y Gomorra, diciéndole, elige tú el lugar que quieras, tratándolo como heredero. Tuvo un hijo con otra mujer que se llamaba Agar, que era una de las criadas de Sara. Como Sara no le podía dar un hijo, le dijo a Abraham, yo sé que Dios te va a bendecir, pero tienes que tener un hijo, yo no puedo, así que toma a mi criada como mujer. Y bueno, Abraham no dijo que no, dijo, bueno, lo voy a hacer por el equipo, yo me voy a poner la camiseta, así que voy a pechugar nomás, todo sea por lo que Dios nos ha pedido hacer. Y bueno, nació Ismael, que a lo largo del tiempo han tenido una serie de conflictos, aún hasta el día de hoy, con Israel. Es súper interesante todos estos procesos. Después de que murió Sara, y Felipe nos contaba esto también al final de la prédica de la historia de Gedeón, se casó, tuvo otra mujer y tuvo 6 hijos con Cetura. Pero no recordamos a Abraham por sus errores. No recordamos a David por sus metidas de pata. Porque alcanzaron la gracia de Dios a pesar de ello. Voy a ir incluso un poco más lejos para ponerlo en términos de nuestro lenguaje. Todos estos errores y pecados que cometió Abraham los cometió después de ser cristiano. ¿Entienden lo que quiero decir? Estoy poniéndolo en términos para que lo entendamos nosotros. Después de tener una relación con Dios, no se nos dice nada sobre los errores que él había cometido antes, pero todos estos errores él los cometió después de conocer a Dios, después de tener una relación personal con él. Y es que fue por gracia, fue por ese favor gratuito, ese favor soberano, en ayuda de aquel que nada merece, que Abraham fue utilizado por Dios. Estuvimos hace poco en Estados Unidos con Bridget visitando a su familia, y algo que hicimos fue viajar mucho para visitar familiares y todo. Entonces estábamos constantemente un par de horas al día en el auto, moviéndonos para todos lados. Así que conversábamos mucho. Y dentro de todas esas conversaciones, recuerdo que una noche estábamos conversando sobre errores. Y hablábamos sobre consecuencias de errores, sobre ciertas situaciones. Y yo le daba una opinión muy personal a la Bridget y le decía, ¿sabes qué? Yo creo que por estos errores cometidos en mi vida, creo que hay ciertos procesos que se han retrasado en mi vida.
a lo largo de mi vida. Así que estábamos comentando eso. Algo que comentaba con el grupo que, para los que no estuvieron en el retiro, voy a volver un poco más atrás. En el retiro, al final, una de las cosas que nos pidieron hacer era el listado de las cosas que tú habías puesto, ¿cierto? Los propósitos, los objetivos, las cosas que tenías que cambiar, tenías que rendirle cuentas a alguien, para que alguien te fuera preguntando por eso. Así que, como en un grupo chiquitito que hicimos para ir rindiendo cuentas, yo les decía ese día, en relación al propósito, hay un temor que tengo yo, quizás en mi corazón, miedo, no sé, que es no alcanzar el potencial ni el llamado que Dios ha dado a mi vida. Y obviamente, si no lo alcanzo, no es que no lo alcanzaría porque Dios no quiso. ¿Entienden lo que quiero decir? Sino que yo mismo ser una piedra de tropiezo para el llamado que Dios tiene en mi vida. Así que estábamos compartiendo eso. Y en esa misma idea estábamos hablando sobre los errores y todo. Y la mañana siguiente estamos desayunando con la Brigitte y llega mi suegro y nos dice, hoy ¿saben qué? Estaba haciendo mi devocional hoy día en la mañana y les quiero compartir algo que me llamó mucho la atención. Que a pesar de todos los errores que Abraham cometió, Dios por su gracia lo justificó y lo usó a pesar de sus fallas como humano. Nos estaba comentando y nos decía que las promesas de Dios en su vida no variaron por sus errores. Y obviamente nosotros con la Bridget nos miramos en ese momento. Yo me puse a llorar, obviamente, porque saben que soy medio mamón, pero me puse a llorar y estábamos conversando porque era muy claro lo que Dios nos estaba diciendo, lo que Dios me estaba diciendo. Y no sé si alguno de ustedes ha estado en ese punto alguna vez, que piensas que quizás alguno de tus errores, una decisión que quizás tomaste en tu juventud, algo que te ha perseguido, una deuda que quizás no pagaste, que está ahí, que no sabes, alguna situación quizás que en algún momento va a explotar por algún error que cometiste. Y me encanta porque después de explicar ese pasaje que revisábamos en Romanos capítulo 4 sobre Abraham, en el capítulo 5 Pablo nos mete a todos nosotros en el mismo saco que Abraham. Y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, a esta misma gracia de la que había tenido acceso Abraham. Y la pregunta obvia es, ¿qué acceso tenemos a la gracia de Dios? El escritor de Hebreos nos da una figura muy clara en Hebreos capítulo 4. Este es uno de mis pasajes favoritos. En la Biblia dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Déjeme desmenuzar un poco este pasaje. Nosotros no somos judíos, creo que no. ¿Hay alguien judío? ¿No? Ya. Entonces, los judíos tenían, esta es una carta dirigida a judíos, en un contexto que ellos entendían exactamente lo que estaba diciendo. Quizás muchos de nosotros cuando hablan del sumo sacerdote no es algo que conversamos en nuestras conversaciones diarias, ¿cierto? Nadie manda un WhatsApp diciendo, oye, me junté con el sumo sacerdote esta mañana para hablar de qué cordero voy a llevar para la expiación. No, eso no pasa en nuestra cultura, porque cuando Jesús vino y completó la ley, Él, una de las figuras que toma es la del sumo sacerdote, que era el sacerdote más
alto, ¿ya? No era un sacerdote gordito, era el sumo sacerdote por lo más alto, ¿ya? Y era el sacerdote que presentaba la ofrenda delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Y Jesús, la Biblia nos dice que Él se presentó a sí mismo delante de Dios para perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia que Él era un sumo sacerdote perfecto, porque los otros sumos sacerdotes, bueno, algunos morían, habían algunas cosas, por ejemplo, que le amarraban una cuerda con una campanita, porque cuando entraba en la parte más santa del templo, si el sumo sacerdote había pecado, caía muerto. Entonces, el resto de los sacerdotes, si no escuchaban que sonaba la campanita, ya sabían que tenían que empezar a tirar la cuerda. Pero además de eso, tenían que hacer un sacrificio año a año. Y la Biblia dice que Jesucristo murió una vez por todas. Con su sacrificio bastó. No había que seguir matando animales para que recibiéramos el perdón. Así que esta es la figura que está usando. El pequeño niño Muñoz ya está intentando subir a la alabanza, pero tiene que esperar un poquitito, que crezca un poquitito más. Así que un poco de paciencia. Un poco de paciencia. Falta un tecladista en la familia Muñoz, así que vamos por ahí. Así que me gusta este pasaje porque dice que no hay nadie ni nada que pueda impedirnos el libre acceso al trono de gracia de Dios. ¿Saben por qué es eso? Porque el gran sumo sacerdote está de nuestro lado. Y lo está porque Él comprende nuestras necesidades, puede compadecerse de nosotros. Compadecerse significa padecer con, estar sufriendo con, y viene del griego sympathesai. Felipe, yo sé que te están sangrando los oídos en este momento por mi pronunciación, pero un poco de gracia con este obrero. Pero sympathesai, que es la raíz de donde viene nuestra palabra simpatizar. Él puede entender nuestras debilidades y el escritor de Hebreos nos dice que Él las puede entender ya que Él ha pasado por toda clase de pruebas. La única diferencia es que Él no cometió pecado. Ahora, esto no significa que Dios vivió cada una de las pruebas que nosotros vivimos. Eso no significa que Jesús estuvo en la hora punta, ¿cierto?, en Baquedano un lunes a las 7:45 y quería golpear a la persona que lo estaba empujando. Eso no es lo que significa este pasaje, sino que la Biblia nos dice que las tentaciones que nosotros sufrimos, las pruebas que nosotros enfrentamos, vienen de tres raíces o que vienen por tres formas, tres frentes. Una es la carne, otra es la codicia y otra es la ostentación vanidosa. Primera de Juan 2:16 nos dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Así que estos tres frentes hemos sido tentados desde el comienzo. Un ejemplo es Génesis 3, versículo 6, cuando la serpiente está tentando a la mujer y la mujer, y dice la Biblia, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió. Y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Nota entre paréntesis, esa fue la última vez que una mujer supo lo que quería comer. Después de decir eso, vuelvo a lo que estaba diciendo. Era bueno para comer, era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, ser como Dios según el consejo de la serpiente. Así que en estas tres áreas, en estos tres flancos, estos tres raíces de pecado, Jesús también fue tentado. En Lucas 4, del 3 al 12, cuando nos cuenta la historia de la tentación de Jesús, después de que él estuvo ayunando por 40 días, dice que tuvo hambre. ¿Quién no? Yo media mañana ya me está sonando la guatita. Pero después de eso, el diablo lo tienta con tres cosas: pan, poderío y ostentación vanidosa. La diferencia es que, a diferencia de Adán y Eva, Jesús venció. Y me encanta porque esa victoria no hace que Él nos mire mal, no hace que Él diga, pucha, el Rodolfo otra vez guateó, compadre. Siempre la misma cuestión con Rodolfo. Como todo, Rodolfito, por supuesto. Pero
esa victoria hace que Él nos mire con gracia, que nos mire con compasión, con simpatía, para ayudarnos en nuestra debilidad. El trono de gracia es un lugar donde se dispensan los favores divinos y el poder de Dios. La acepción de la palabra griega se usa tanto en ambos sentidos, tanto como favor como en el caso de poder. No poder para matar a alguien, sino un poder, la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Por eso el escritor de Hebreos dice que podemos encontrar misericordia, el perdón de pecados, es decir, no recibir lo que deberíamos recibir. Y gracia también, el poder para vivir la vida cristiana, es decir, recibir lo que nosotros no deberíamos recibir. En el momento oportuno, en el momento que lo necesitamos. ¿Sabe qué? Algo que me llamó la atención es, cuando él dice esto, significa que hay veces en que llegamos a pedir ayuda de Dios cuando no era el momento oportuno. A veces pasa el tiempo y, por ejemplo, Ricardo contaba esta historia en el retiro, creo, que decía que estaba viendo a uno de sus hermanos en la congregación que estaba muy nervioso y le dijo: hoy día me voy a juntar con mi papá. ¿Y por qué estás tan nervioso? Bueno, porque no nos hablamos hace 30 años. Y Ricardo decía: se fue el tiempo, ya no hay nada que se pueda hacer por esos 30 años. A veces nosotros mismos nos distanciamos de nuestro Padre, no confesando nuestros pecados, no pidiendo perdón al hermano que quizás insultamos, no queriendo incluso de pronto venir a la iglesia o comprometernos porque nos van a pedir algo, y nos vamos apartando y nos vamos apartando y nos vamos apartando. Hay un momento oportuno para ir al trono de gracia. Hay un momento oportuno y está abierto, así que te pregunto, ¿qué es lo que necesitas recibir del trono de gracia? ¿Qué es lo que necesitas recibir de Dios? Una de las cosas que compartía el año pasado, en diciembre, en las últimas prédicas, es que es súper interesante. Les compartía mi propio caso, les decía, al principio, cuando me cambiaron de posición en mi trabajo, habían muchas cosas que yo en ese punto no sabía cómo resolver. Así que me acuerdo que empezaba el día orando con una gana, diciéndole: pero Señor, ayúdame de verdad, porque quería hacer mi trabajo bien. Y oraba: Señor, dame de tu gracia para hacer bien mi pega. Y pasó el tiempo y fui aprendiendo a hacer el trabajo. Y esas oraciones se fueron acabando con el tiempo. Porque en mi mente, aunque quizás no ponía esto en palabras, mi actitud y mi acción decía que ya no necesitaba a Dios en eso. Ya no tenía que depender de Dios. Y quiero aprender a depender de Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. ¿Entienden lo que quiero decir? Incluir a Dios en nuestro día a día. Y necesitamos recibir eso del trono de Dios, esa gracia para vivir nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Pablo dice en su carta a los Gálatas: vivan como es digno del Evangelio. Eso quiere decir que hay una forma que no es digna de vivir, no es digna de vivir como Jesús murió. Y a veces, por nuestro propio orgullo, nos alejamos del trono de Dios, venimos a la iglesia, levantamos las manos a veces no, pero durante la semana vivimos separados de Dios, independientes de Dios. ¿Estás viniendo confiado delante de Dios? Porque a veces también es nuestra propia conciencia la que nos acusa, y el enemigo usa eso, muchas veces aún más fuerte de lo que Dios incluso nos condena. La Biblia dice, si ustedes leen el libro de Primera de Juan, de cuánto amor Dios ha derramado. Y Él dice: hijos, no pequen, pero si pecan, recuerden esto, que tienen un abogado. Y la Biblia nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que lo que Él está diciendo es que Dios dijo que te iba a perdonar. Él es fiel, lo va a cumplir. Pero Dios también es justo y alguien tenía que morir por eso. Y Cristo ocupó ese lugar. Gracias a eso estamos nosotros acá. ¿Estás viniendo en el momento que lo necesitas? Póngase de pie. Estamos por terminar. Le voy a pedir a Rodolfo y a Bridget que pasen.
no se desconcentre. Póngase de pie, estamos por cerrar. Quiero compartir un par de ideas más antes de terminar. John Newton. ¿Saben quién es él? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha escuchado o no? Fue un predicador en 1700 y escribió, a mi juicio, la pieza de adoración más relevante en la historia de la humanidad. El himno Sublime Gracia, que ha sido cantado por cientos de miles de cristianos a lo largo de la historia. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Mire lo que dice su epitafio en su tumba en Inglaterra. John Newton, capitán, alguna vez un infiel y libertino traficante de esclavos en África. Fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y llamado a predicar la fe que por mucho tiempo había buscado destruir. Escribió este himno después de convertirse y junto con William Wilberforce lucharon para abolir la esclavitud en Inglaterra. El año que murió John Newton se abolió la esclavitud. Hay una película que se llama Sublime Gracia. Búsquela, es sumamente buena. Está basado más en la vida de William Wilberforce, que era un político que luchó hasta sus últimos días también para que se aboliera la esclavitud. Y se muestra a John Newton y se canta esta canción, que es el tema principal de la película. Súper buena. Y él escribió este himno